Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: ¿han oído, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en este Evangelio leyendo otra de las notas que debe caracterizar al cristiano. Y es que el discípulo de Cristo debe ser un cristiano de palabra, un cristiano sincero, un cristiano donde la veracidad sea su tarjeta de presentación. Hoy estamos en un mundo donde la palabra no tiene mucho valor, donde puedes decir tú todo lo que quieras, porque muchas veces pues realmente tus acciones no coinciden para nada con lo que tú estás hablando. Y eso lo vemos mucho en aquellas personas que deberían ser ejemplo, que deberían ser guía, que nos deberían ayudar, porque están dando su vida por el bien público. Y vemos que algunas veces nos decepcionan los políticos, porque prometen el oro y el moro y después sus actuaciones están muy comprometidas. Y también las vemos en otras personas que tienen pues una responsabilidad, ¿no? Nosotros mismos, los sacerdotes, que pues hablamos y damos muchos consejos. Somos los hombres de los consejos. Y se nos pueden aplicar las palabras a Jesucristo, las palabras de Jesucristo que nos pueden decir: miren lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos hablan cosas buenas, pero no actúan de acuerdo. Y hoy el Evangelio nos dice: si queremos ser cristianos de un 100%, tenemos que ser hombres de palabra. Tenemos que recuperar esa virtud humana que antes era muy importante. En el siglo XVI, el ser y existía una frase que así lo expresaba, esa realidad: ser un hombre de palabra era muy importante, tanto el hombre como la mujer. Había en España, en la época de los reyes católicos, la reina Isabel, pues se llegaban a muchos acuerdos. Y para los personajes públicos de aquella época, religiosos, políticos, de otras naciones, cuentan en la historia de la biografía de la reina Isabel, que cuando la reina Isabel llegaba a un acuerdo, a un pacto, la forma que había de sellar ese pacto, ustedes pensarán que era un contrato. No. Que era, no sé, algo por escrito. No. La forma donde se pactaba y para la otra persona era palabra de la reina es cuando la reina extendía la mano y estrechaba tu mano. En ese momento ella ponía toda su persona diciendo: esto yo lo cumpliré, lo he pactado contigo. Y de hecho es un signo que sigue estando
con nosotros, que sigue perteneciendo, pero que ha perdido mucho su valor. Es un signo muchas veces muy externo. Cuando nosotros hemos llegado a un acuerdo, nos damos las manos. Nos damos un apretón de manos, que significa exteriormente que estamos de acuerdo. Hoy que estamos celebrando la fiesta de San Antonio, un santo muy milagrero, un santo muy famoso, pues para muchas personas, para todas esas personas que están buscando novio, pues están detrás de San Antonio pidiéndole un novio. San Antonio, él es tan milagrero porque el poder de su palabra iba refrendado con la fuerza de su fe. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy los cristianos, que nuestra palabra, que lo que decimos, que la veracidad con que hablamos, dejando un poco esas mentirillas blancas, que lo único que hacen es, como no es pecado mortal, porque son leves, son pequeñitas, pues sí, no es pecado mortal, estamos desde luego. Pero tú cuando vas, como por ejemplo, con esta casulla, todo bonita, fíjense, todo preciosa, hermosa. Si yo tuviese esa casulla y aquí tuviese una mancha de café, que a mí me gusta mucho el café, y que muchas veces me ocurre en mi guayabera, ¿qué dirían ustedes? Por más bonita que estuviese esta casulla, que por cierto, entre comillas, me acaban de regalar porque es el día de San Antonio y me llamo Antonio. Cierro comillas. ¿Qué pensaríamos? Pues no. ¿Te das cuenta que esos son tus mentirillas blancas? Puedes ser una persona buena, honrada, pero tienes esa manchita. Cuando tú eres una persona veraz, cuando tú eres una persona sincera, realmente tenemos que luchar más, porque para ser mejores no podemos hacer lo mínimo. No simplemente podemos, pues eso, salir del paso, solucionar mi problema. No, es realmente, pues luchar. Y eso es una parte de esa fe. El que cuando tú hables, sepan que estás hablando con sinceridad. Eso no significa que seas ingenuo y que no tengas que saberte librar un poco de algunas preguntas que son un poco capciosas, que intentan pues buscarte problemas. Claro que tienes que saber responder con inteligencia, pero no con mentira. Y eso es lo que San Antonio realmente era el hombre de la palabra. Era el hombre, era el santo que con su palabra movía los corazones, que con su palabra transformaba a los herejes en nuevos cristianos. Era el santo de la predicación, era el santo de la palabra de Dios, de la voz de Dios. Y la palabra y la voz de Dios no sabe a mentira, sabe a verdad que te enriquece. Eso es lo que hacen los papás con los hijos, no les van mintiendo. Sus palabras son verdaderas y sus palabras lo que buscan es que sus hijos cada vez sean mejores. Y los hijos, ¿por qué escuchan a los papás? Porque confían en ellos. Porque saben que ellos algunas veces les van a decir cosas que no les gustan, pero saben que siempre están buscando su bien. Y eso es lo que hacía San Antonio. Eso es lo que hizo grande a San Antonio, como muchos otros santos. Pero hoy que estamos celebrando a San Antonio de Padua, eso es lo que hizo. Nosotros aquí en México tenemos una tradición en la fiesta que acabamos de celebrar ahora del Corpus Christi, que en muchos lugares es el Día de las Mulas. Bueno, y es ese Día de las Mulas, que algunos celebran en el Corpus Christi y otros celebran en el Día de la Santa Cruz, pero
porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que los del norte deben celebrarlo en un momento y los del sur en otro, ¿no? Pero bueno, en el Corpus Christi en muchos lugares se celebra el Día de las Mulas. Ese Día de las Mulas sale de una de las anécdotas y de uno de los milagros que hizo San Antonio de Padua. Y él estaba en Rímini y había un hereje conocidísimo que mostraba su herejía. Se mostraba con todo el pueblo y con toda la ciudad como el hereje, que no creía en Dios, que rechazaba a Dios, que desde luego no creía en el cuerpo de Cristo. Y bueno, lo mostraba por activa y por pasiva. Y San Antonio llegó allí y le dijo, y empezó a hablar con él para intentar convertirlo. Y no podía. Entonces el hereje, porque estaba cerrado en su corazón, y aunque las palabras de San Antonio movían su corazón, le tocaban, el hereje quería una prueba y le dijo, solamente yo voy a creer en tus palabras, solamente voy a aceptar la religión católica si hacemos una prueba, tú aceptas y ganas. Y San Antonio le dijo, dime. Este hereje le dijo a San Antonio, mira, yo tengo una mula y en esa mula voy a llevarla al establo, la voy a tener 3 días sin comer. Al tercer día la sacaré. Y si es verdad lo que tú dices, yo le presentaré a la mula heno. Y tú le presentarás a la mula la Eucaristía. Si ella va hacia ti en lugar de ir hacia el heno, después de estar 3 días sin comer, yo me creeré en tus palabras. Ese hereje, esa persona importante de Rímini, llamado Bombillo, metió a su mula 3 días sin comer, y al tercer día era una expectación donde todos los de la ciudad de Rímini estaban ahí reunidos, se habían reunido a la plaza, y Bombillo llevó a su mula allá en medio de la plaza. La colocó allá en medio, fue por el heno, y la mula estaba viendo el heno. Pero claro, estaba agarrada con una soga por uno de sus criados. Y llegó San Antonio con la Eucaristía. Soltó el criado la mula, y la mula se dirigía hacia el heno cuando San Antonio subió la Eucaristía en sus manos. La mula vio a San Antonio, vio la Eucaristía, se dirigió y cayó de rodillas ante la Eucaristía. Las palabras de San Antonio, las palabras que habían dicho que eso podría ser el que la mula se arrodillase ante la Eucaristía. Las palabras de la oración durante los 3 días que estuvo rezando a nuestro Señor Jesucristo para que ese milagro se realizase. No para que él dijeran que era un milagrero, sino para que ese hombre se convirtiese y fuese hijo de Dios. Las palabras que dirigió al pueblo, comprometiéndose a que ese milagro iba a ocurrir, fue el motivo de que Dios, viendo la confianza, viendo la veracidad, viendo la sinceridad de este santo, permitiera ese milagro. Cuando nosotros actuamos con fe, nuestras palabras tienen una fuerza. La palabra que creó el universo, la palabra de un sacerdote que hace que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, la palabra de un sacerdote que dice, yo te perdono tus pecados y tu corazón queda limpio, la palabra de
yo te bendigo y Dios nuestro Señor entra en tu corazón, te renueva tu corazón. La palabra de tantas personas que piden al sacerdote una oración, una misa por sus fallecidos, como hoy, que estamos pidiendo por todos esos fallecidos, por esa abuelita del Andes. Esa palabra es la que nos asegura que Dios cumple sus promesas. Y esa palabra de los papás que pidieron esta misa para rezarla también por María, por su hija de 19 años, que se está abriendo, está terminando su prepa y va a entrar en la universidad. Esperemos que estudie medicina, que creo que es lo que quiere estudiar ella, y que le vaya muy bien, que sea una gran médico, que necesitamos grandes médicos. Y estaban pidiendo, y están pidiendo estas palabras de ánimo, estas palabras de renovación. Eso es lo que hacemos los cristianos, dar palabras de esperanza. Eso es lo que hicieron los santos, nos dan palabras de esperanza. Y no solamente palabras, sino obras. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de palabra, cristianos sinceros, cristianos que confíen en la palabra de Dios y que a través de esa confianza hablen palabras verdaderas. Que así sea.